tal? Es un gusto saludarles. Estamos en el patio barroco de la Universidad Autónoma de Querétaro, a punto de iniciar la presentación de 2 libros. En lo que llega nuestro público, queremos hacer un pequeño diálogo, aprovechando que están con nosotros 2 grandes hombres de las letras hispanoamericanas, el poeta José Coser, que toda la semana ha estado con nosotros impartiendo talleres, el día de ayer una conferencia, uno de los grandes poetas de habla hispana, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, entre otros muchos reconocimientos que ha tenido. Se encuentra con nosotros también el escritor Adolfo Castañón, un pilar fundamental de las letras en nuestro país, también representante de la escritura, de la literatura hispanoamericana, con grandes reconocimientos, director en su momento del Fondo de Cultura Económica, entre otras de su trayectoria tan sólida. Yo no quiero dar mayor preámbulo, quisiera que entre ustedes dialogaran, básicamente aprovechando que estamos en un espacio universitario. Yo quisiera que se dirigieran a la juventud, el momento del mundo contemporáneo, el momento en el que estamos transitando como civilización, no se diga el caso de México, que muestra un panorama sombrío, en muchos aspectos desesperanzador. ¿Cómo ven ustedes el panorama de la civilización contemporánea? ¿Cómo ven la situación de los jóvenes? Y en este contexto, pues de los creadores, de los poetas, de los escritores latinoamericanos y mexicanos en particular. Libre ustedes lo que gusten platicar. Yo lo veo como una situación difícil, lo has dicho, Blanca, y sin duda es un momento inédito, totalmente novedoso. No sabemos lo que va a ocurrir y esto empezó hace unos 10 años con la llamada crisis financiera. La juventud la está pasando fatal, de una situación dificilísima, y lo primero que quiero decir es que debido a la tecnología yo les he puesto cariñosamente un nombre. Yo los llamo la generación cabizbaja. Cabizbaja porque están siempre con el aparatito, tuiteando y haciendo cosas con los dedos y como que no están mirando el mundo de frente, sino que están con la cabeza embutida en estos aparatos. Es parte de la realidad actual, hay que aceptarlo, por lo menos yo la acepto. Ahora, lo que veo en esta situación tan cruda y tan compleja a nivel universal es que no es desesperanzador, hay cosas muy buenas que están sucediendo y justo, y lo digo es un sentimiento auténtico, justo me parece que lo bueno viene de ellos y no ya de nosotros, los que estamos muy formados, del otro lado, con las vidas hechas y nuestra vejez o edad provecta, compartiendo la realidad de otra manera, casi que no con ellos porque hay mucho divorcio entre los jóvenes y los viejos. Pero lo que sí veo es, y quizá Adolfo esté o no esté de acuerdo conmigo y lo podemos conversar, es que el mundo se ha dividido casi en blanco y negro en 2 bandas. Una todopoderosa y gigantesca, donde están el famoso 1% que lo tiene todo y el 99% que apenas tiene presente y futuro, y dentro de ese 1% grandes conglomerados industriales, monopolios que cada vez tienen más fuerza y que controlan todo el poder. Ante ese poder, ¿qué hacer? Bueno, pues muchos se adaptan, trabajan para estos sitios, como bien sabemos los sueldos son pésimos, las ganancias van todas para Google y para Microsoft y para estas grandes corporaciones, que son instituciones ya universales, o sea, esto es planetario, la famosa aldea global se ha comido todo. Pero por otro lado yo noto cada vez más, en el contexto en el que yo vivo, y solo puedo juzgar por eso, gente joven, un poco harta de esto y que está entrando en una zona mutatis mutandis parecida a la que yo viví y conozco bastante bien de los años 60, donde había no un intento de utopía, pero es un intento de cambiar el mundo. Más o menos esto termina hacia el año 68 y la revolución del 68, etc. Y de ahí en adelante ha habido cosas muy buenas, cambios radicales y otras que considero atroces. Esta gente por primera vez se está dando cuenta que, ha pasado con una de mis hijas recientemente,
Yo no quiero trabajar para Google, yo no quiero trabajar para Apple. Ahora, yo voy a vivir de otra manera, menos dinero, mayor frugalidad, gastar menos consumismo y irme adaptando. Muchos se están yendo a las grandes ciudades porque son muy costosas, ciudades como Nueva York, como Chicago, como San Francisco, y se están yendo a ciudades más pequeñas, por ejemplo, una ciudad arruinada como Detroit, y allá van montando sus propios negocios, y sus propios negocios, que es lo que a mí me interesa, son modestos, pero muy interesantes, y pueden ir desde la persona que se interesa en la cocina y monta un restaurante, o empieza a estudiar la buena comida, y con la buena comida eso lo lleva a hacer un dietario nuevo, un libro de cocina. Muchos fracasan, por supuesto, pero muchos van triunfando. Y hay un movimiento muy minoritario, no me voy a chupar el dedo, muy incipiente, pero creo que está cundiendo, al menos en Estados Unidos y creo que en Europa también cada vez más, donde estos jóvenes van buscando módulos o núcleos de sobrevivencia distintos a lo que ha habido. Y eso para mí, A, es muy esperanzador, B, sobre todo, me representa algo con lo que yo siempre he bregado, está en mi poesía, algo con lo que siempre he soñado, que es que creo que un mundo mejor viene no de lo macro, sino de lo micro. Prefiero la hormiga al león, prefiero el microbio al elefante, ¿no? Lo cotidiano, a las grandes. Y sobre todo, exactamente, y sobre todo lo cotidiano. Las utopías, ¿qué pasó con nuestras utopías? Es que las utopías, hay una frase de Huxley que dice, el mundo marcha hacia las utopías. Y cuando yo leí esa frase dije, quisiera que tenga razón, el mundo no marcha hacia las utopías, el mundo marcha, en el mejor de los casos, hacia contextos parcialmente utópicos. Entonces, ¿dónde está la utopía? Pues en mi casa con mi mujer, en mis amigos, en nuestras conversaciones, en las relaciones sólidas, humanas, en este caso intelectuales o qué sé yo, ¿no? Que para mí, en cierta medida, son utópicas porque son poéticas. Ahora, la utopía, como la soñaron Hawthorne o Thoreau o qué sé yo, la utopía de los trascendentalistas acabó siendo lo utópico personal. Sí, Walden está muy bien. Si uno visita Walden hoy en día se muere de asco. Todo asqueroso, todo sucio, lleno de latas de cerveza, etc. O sea, la utopía, y el siglo XIX lo demuestra, está abocada al fracaso. Pero esto otro no. Como has dicho tú, Blanca, esa cotidianidad, esas relaciones humanas cálidas que van surgiendo constantemente, son las que hay que cultivar. Escritor. Bueno, primero, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Blanca, por la invitación. Gracias a José Coser por haber desplegado su imán para que viniéramos a Querétaro. Y pues un saludo a el público. Si dijera que estoy 100% de acuerdo con Coser, primero mentiría, pero también sería muy aburrido. Entonces, vamos a ir, digamos, matizando. Primero, creo que ser joven en el 2017, pues sí, es una circunstancia particular. Estamos en un mundo donde ha habido, como ya lo ha señalado José, un cambio, o ha habido una acumulación de cambios enorme, que tiene que ver con un proceso de mercantilización global, donde, para decirlo en términos proféticos, el estiércol del becerro de oro ha cubierto todo el planeta. Y en ese sentido, los huecos, las fisuras, donde eso se resquebraja, son precisamente esas fisuras donde se puede actuar o donde se puede abrir una posibilidad para la juventud. Creo que, bueno, primero la juventud que nosotros tuvimos, yo nací en 1952, tengo 65 años y pude atravesar fronteras, pude hacer cosas que ahora quizás no sería fácil hacer. Pero creo que los jóvenes de ahora también tienen otras posibilidades. Y una de las posibilidades que tienen tiene que ver precisamente con esta enorme capacidad, bueno,
esta globalización de la información, donde hay la posibilidad de que todo el mundo escriba, todo el mundo lea, se conecten de distintas maneras. Desde México, creo que tenemos que tener conciencia que somos un tramo civilizatorio, una tajada particular, que colindamos con los Estados Unidos, pero también colindamos con nosotros mismos. En Querétaro con el mundo otomí, en Estados Unidos también hay cultura indígena, pero colindamos, digamos, con la América Latina, con la América pobre, con la América de la desigualdad, y creo que no es lo mismo ser un niní, para utilizar una expresión, digamos, ya vieja, acomodado, gran dinero, a ser un niní de clase media o a ser un niní indígena o de suburbios. Entonces yo creo que para mí, aunque suene un poco rudo, creo que sería interesante tratar de ir caracterizando estos como estratos de la juventud, los jóvenes, porque no es lo mismo un joven centroamericano que viene a buscar refugio a México que un joven mexicano que estrella un vehículo de miles o millones de pesos en Reforma y mata a 3 personas y sale libre. Creo que en ese sentido la juventud nunca había sido tan dispareja como en estos momentos en los que vivimos. Por otra parte, creo que tienen nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero bueno, las personas que vienen después, una gran posibilidad de acceder supuesta y potencialmente a cosas, libros, conocimientos, riquezas, etcétera, pero también tienen como una especie de inhibición de acceder a eso. Cuando uno llega y entra a una biblioteca, no le dan ganas de leer un libro. Leer un libro implica tener un maestro, tener alguien que le abra el libro y le empiece a platicar en forma cálida, afectuosa, medida, humana, tribal, el contenido del libro. Y creo que en el contexto en el que vivimos es, por una parte, muy significativo cómo la sociedad misma va buscando estas, digamos, correlaciones con adultos, con maestros, con guías o con propios jóvenes para ir salvando eso que a lo mejor no vieron, pero que vieron sus padres o que presintieron. En ese sentido, sí siento que los jóvenes de hoy pueden ser desesperanzados, pero también pueden estar llenos de posibilidades y de impulsos que no necesariamente, de impulsos creativos, que tienen muchas ganas, digamos que tienen muchas ganas. Entonces yo regresaría a mi punto inicial, es que creo que hay muchas juventudes y sobre todo en México no es lo mismo ser un mexicano del primer piso, del segundo, del tercero, del subsuelo. Un joven universitario que tiene acceso a la educación superior o un joven Así es. Al que se le cierra la puerta en el primer intento, ¿no? En el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, por ejemplo, en esta generación lograron entrar 3,000 y 14,000 quedaron fuera. O sea, cada vez más son sí, pero también hay otra cosa que es interesante, que es que conforme se va desarrollando la educación, digamos, no presencial, la educación virtual, hay mayor posibilidad de que las gentes se inserten en el sistema cultural o en el sistema educativo. Y también por otra parte hay otro tema, que es que la educación en sí misma, igual que el libro, ha ido siendo objeto de un quebranto, de una corrosión, ya no tienes esa centralidad. Ya los muchachos los muchachos ya no se sienten angustiados si no terminan una carrera, porque se la pueden pueden sobrevivir de otras maneras, y eso no necesariamente es malo.
pero creo que hay que saberlo, digamos, orientar y saberlo plasmar en formas. Y yo creo que las personas que están en este momento, en el 2017, vivas, que tienen entre 15 y 30 años para poner un arco de juventud, tienen a su disposición desde México una posibilidad de ver distintas etapas tecnológicas y distintas formaciones, distintas conductas que tienen. Y regreso yo a México para decir que en México tenemos una poderosísima riqueza espiritual, moral, que ver con la diversidad. En México se hablan lenguas indígenas, se hablan lenguas extranjeras, se habla francés, se habla inglés, se habla ruso, se habla chino, se habla coreano. Y creo que todo eso a los jóvenes que están entre ese compás de 15 a 30 años, pues les debe dar una cierta ambientación que quizás los que nacimos en los 50 no pudimos tener. Pero creo que pues hay que también considerar eso, ¿no? Sí, una de las grandes complejidades que vivimos hoy en día es que los grandes paradigmas que marcaron toda una época de siglos se está resquebrajando a pasos acelerados y no vemos hacia dónde viene lo nuevo, ¿no? Vivimos más bien el proceso donde se derrumba todo un paradigma de la modernidad, el progreso, el desarrollo, la ciencia, incluso el paradigma de la ciencia ya está siendo muy cuestionado. En este contexto, ¿cuál es la relación o cómo está la situación más bien de los jóvenes creadores en América Latina y en el caso de México? ¿Cómo andamos? Yo creo que ahí la respuesta se cae de cajón. Yo vivo en Estados Unidos casi 60 años. El joven en esa circunstancia en Estados Unidos no tiene el menor apoyo institucional, gubernamental, familiar, cercano, económico. Nada, cero mata cero. Y con este señor, cuyo nombre no quiero ensuciarme los labios pronunciando, que es ahora disque presidente de Estados Unidos, si antes estaba al 8%, está ahora por debajo del cero, ¿no? O sea, no hay absolutamente nada para ello. En este país es todo lo contrario. Hay muchos apoyos, hay muchas ayudas, entonces eso facilita, creo que también debe haber su corrupción, pero eso facilita mucho el acceso a lo que estamos hablando. Ahora, en el discurso de Adolfo, a mí lo que me interesa es, primero, sí, creo que el matiz que él hace con respecto a la utilización mía de la palabra juventud, que era demasiado general, es una advertencia. Un momento, hay juventud y hay juventud. No es lo mismo, como él bien ha dicho, el niño ricachón que estrella el coche en la Reforma y mata a 3 y sale, que un pobre diablo centroamericano tratando. Y además yo añadiría que si yo me referí dentro de lo que puedo entender a mi contexto en Estados Unidos, yo he perdido ese contexto con respecto a mi país natal, yo de Cuba no sé nada, Cuba para mí sí se ha vuelto una utopía, un ensueño, mi poesía lo acusa y los cubanos me lo dicen, tu Cuba es irreal, yo asumo esa postura. Adolfo ahora trae a colación México, y yo creo que esto se puede ir desplazando en cuanto a lo que acabas de decir, fragmentación, formas de ruptura, etcétera, a tantos otros países donde hay variantes de lo que hemos establecido. Pero hay una globalidad donde todos los jóvenes están, al menos teóricamente, y yo creo que también en la práctica, un poco en la misma situación. Y ahí un chico vietnamita inquieto puede ser parecido a un muchacho o muchacha parisino inquieto, totalmente de acuerdo. Claro, un mexicano, etcétera. Tu verdadera patria es tu época. Claro. El momento en el que vives. Bueno, tengo un verso que pegó muy fuerte en Cuba. Nos parecemos más a nuestra época que a nuestros padres, ¿no? Steiner habla de esto. Yo tengo un verso que pegó muy fuerte en Cuba que dice: mi patria es la irrealidad. Entonces, bueno, hay un elemento de irrealidad que es la virtualidad de los medios de comunicación, donde, como bien dice Adolfo, estamos en contacto, pero esto es lo que nos falta. Yo conozco a Adolfo hace 40 años. Nuestra amistad es una amistad tranquila, sólida, sin ningún altibajo en el sentido de lo que podemos llamar el amor, el cariño. Además son relaciones donde las cónyuges, ¿no?, también han participado con toda naturaleza. Y hoy, al verlo, reconocerlo por supuesto inmediatamente,
lo primero que se me ocurrió preguntarles cuánto tiempo hace que no nos vemos. O sea, físicamente, hola Adolfo, y el hola Adolfo es esto, no una carta o un email. Y llegamos a la conclusión de que como mínimo 6, 7 años. Qué cosa para mí tan extraña. Una persona a la que tú quieres, a la que respetas, de la que aprendes, con la que quieres estar, con la que te sientes cómodo, y no lo he visto durante 6 años. Y sin embargo está todos los días de alguna manera en casa, ¿no? Este fenómeno nos atañe y yo creo que de momento no tiene solución. Sí. Y parte es lo que está tú, ingresos y gastos, costos de todo. Yo vengo a Estados Unidos y fuimos a un Starbucks esta mañana y Guadalupe y yo tomamos nada, un café y un pastelito, un panquecito de porquería, ¿no? Me costó casi lo que me costaría en Nueva York. Entonces, ¿cómo se maneja esto? El centroamericano al que alude Adolfo no entra en Starbucks. Sí, no, inconcebible. Para cerrar, ya me están diciendo que está concluyendo el tiempo. Bueno, para cerrar, creo que como dice el rumano Cioran, el rumano maldito, sí en el origen de la humanidad se dio el mito de Adán que iba poniéndole nombre a todo. En este momento nosotros estamos frente a la realidad o al que no es mito del hombre que va olvidando los nombres de cada cosa. Estamos en una época donde cada vez más se pierde el lenguaje, se pierden las acepciones, la complejidad lingüística, y eso es precisamente lo que impone al escritor la tarea, digamos, urgente de no dejarse destartalar, de no dejarse aplastar para crear sentido. Muy bien, pues les agradecemos. Ya está aquí el público esperándonos para la presentación de los libros. Es un gusto estar a través de la Televisión Cultural Universitaria. Muy buenas tardes.